Esta semana llegamos a la porción del libro de Deuteronomio que comprende del capítulo 16, versículo 18, al capítulo 21, versículo 9. Aquí ahora Moisés nos va a hablar del liderazgo judicial, jueces y policías, shoftim y shofterim. El propósito de establecer este liderazgo es para que tanto a nivel personal como en todo el pueblo se actúe conforme a la Torá, que Israel sea una sociedad santa, para que Dios pueda habitar en medio de su pueblo. Aunque la religión enseña que no hay que juzgar, ¿cierto? Es que somos llamados a ser jueces. Primeramente, de nosotros mismos y después identificar en la Torá aquellos puntos negativos que tenemos que transformar cuando nos juzgamos a nosotros mismos y corregimos, eliminamos todo juicio que pueda venir contra nosotros, pues al corregir nuestras fallas en relación base en la Torá, nos estamos conectando con Elohim, con Dios. De la misma manera, cuando juzgamos a alguien con un justo juicio, que es el que viene de la Torá, le estamos despertando la conciencia a la persona que estamos juzgando. Y de esta manera, si se corrige, le estaríamos evitando el juicio. El hombre sabio es aquel que prevé las consecuencias de sus actos, porque cuando alguien realiza una acción, al mismo tiempo estás aceptando sus consecuencias. Sin embargo, la misericordia de Dios es grande, que entre la acción y las consecuencias existe una zona de tiempo para corregir y evitar estas consecuencias de los actos, y todos los días y todo el tiempo contamos con la misericordia de Dios. Este lapso que Dios nos da para corregir los errores y evitar las consecuencias se llama Jafar. Diccionario Strong H 2658, que literalmente significa hurgar, explorar, abrir, ahondar, buscar, cavar, escarbar, espiar, mirar, reconocer. Es el periodo que Dios nos da para escarbar en nosotros mismos a través de juzgar nuestras acciones y transformarnos para tener un buen juicio. Esta porción está dedicada casi en su totalidad al tema de justicia. Nos habla de la necesidad de que los pueblos tengan jueces y líderes justos que puedan hacer cumplir las leyes de justicia y equidad, profeta, rey, sacerdote y juez. Deuteronomio 16, 18. Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Adonai tu Dios te da en tus tribus, las cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Como vemos, el mandato era de poner los jueces y los oficiales en las entradas de las ciudades. Allí es donde juzgaban al pueblo. Había tres tipos de tribunales en Israel. Las ciudades con menos de 120 habitantes tenían un tribunal Beit Din en hebreo de 3 jueces. Las ciudades con más de 120 habitantes tenían un Beit Din llamado Pequeño Sanedrín con 23 jueces. Las cortes de 3 jueces solo podían dictar sentencias sobre asuntos monetarios para dar una sentencia de vida o muerte hacia la falta de un tribunal de 23 jueces. En Jerusalén había 3 tribunales, 2 de 23 jueces y uno de 71 jueces. Este último fue llamado el Gran Sanedrín. El sumo sacerdote lo precedía y estaba conformado por un ministro, Nasi, un administrador, Ab Beit Din, 23 sacerdotes, Kohanim, 23 levitas, Levim y 23 jueces, Shoftim. Los hombres del Gran Sanedrín se reunían en un lugar designado para ellos en el templo. Lucas 22:66. Cuando era de día se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas y le trajeron al concilio. Hechos 5:21. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban entre tanto,
Vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Hechos 23:1. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: Varones hermanos, yo con toda buena conciencia he venido delante de Dios hasta el día de hoy. En el idioma hebreo encontramos varias palabras diferentes que están relacionadas, ya que en la mentalidad hebraica, la idea de gobernar, juzgar y estar íntimamente conectado se relacionan. Juzgarán al pueblo con justo juicio. Mishpat Sedek. Génesis 18:19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Adonai, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Adonai sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Segunda de Crónicas 9:8. Bendito sea Adonai tu Dios, el cual se ha agradado de ti para ponerte sobre tu trono como rey para Adonai tu Dios, por cuanto tu Dios amó a Israel, para afirmarlo perpetuamente. Por eso te ha puesto por rey sobre ellos, para que hagas juicio y justicia. Salmo 89:14. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Pero realmente, y en palabras sencillas, ¿qué es juzgar con justo juicio? El mismo Hijo de Dios viene y nos enseña qué es y cómo se juzga con justo juicio. Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Juzgar con justo juicio es llamar a las cosas como Dios las llama. Eso es justicia, ver las cosas conforme a la voluntad de Dios. Aquí está el problema, la religión no ha entendido lo que significa justicia y menos lo que es una persona justa. Debemos entender que estos conceptos solo pueden estar medidos con las escrituras. En otras palabras, no se trata de lo que cada persona considere que es justo, sino de lo que Dios considera un justo. Justo es aquel hombre o mujer que guarda la Torá, es decir, sus leyes, mandamientos, preceptos, estatutos, juicios y testimonios. Lucas 1, versículos 5 y 6. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. En el tema de juzgar a los demás, hay un abierto debate acerca de lo que sí se puede o sí se debe juzgar a otros. Especialmente este debate se centra en si se puede o no juzgar a los líderes religiosos y si se vale juzgarse entre gente de la fe. La respuesta es que si no juzgamos debidamente a los líderes y a los mismos de la fe, ¿a quién vamos a juzgar entonces? ¿Juzgaremos a los paganos que ya están juzgados? Para los aficionados del Nuevo Testamento, que son los que mayormente se oponen a que se pueda juzgar la conducta de los de la fe y las acciones de los líderes, debemos mostrarles que todos los protagonistas de todos los escritos del Nuevo Testamento emiten juicios tanto contra los líderes como contra gente de la fe. Veamos solo algunos ejemplos claros. Mateo 23:14. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoran las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Mateo 12:34. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Marcos 10:23. Entonces Jesús, Yeshua, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Lucas 3:7. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Juan 3:10. Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Hechos 15:19. Por lo cual yo juzgo
que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios. Romanos 10:3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Primera de Corintios 1, 22 y 23. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Mashiach crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Gálatas 2, 11 y 12. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues entonces, que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Gálatas 3, versículos 1 al 3. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros cuyos ojos Mashiach fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Hebreos 3:13. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado. Santiago 1, versículos 6 al 8. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Pedro 2:1. Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Primera de Juan 2:11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Judas 1:4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Yeshua el Mesías. Apocalipsis 2:2. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Como podemos ver en este amplio muestreo, todos los protagonistas del Nuevo Testamento han emitido juicios, tanto frente al liderato de la época como incluso entre ellos mismos, así como también a la gente del pueblo. Y la pregunta aquí es ¿por qué? Porque mientras el juicio está basado en la Torá, es un juicio justo, porque es de acuerdo a la voluntad del Padre. En ocasiones los juicios pasan a acciones. Juan 2, versículos 3 al 16. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Yeshua a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Jesús azotando a los mercaderes. ¿Dónde está eso de que Cristo te ama? Lo que sucede es que los oficiales, los shofterín, que se refiere a esta parasha, caminaban por las plazas y calles y mercados y llevaban una vara y un látigo y revisaban las pesas de los comerciantes y les ejecutaban un castigo a los que actuaban mal. A los oficiales se les llamaba los amos de la vara y el látigo. Y aquí está en este pasaje lo que hace Yeshua es hacer la labor de shofterim, de un oficial que está cumpliendo con su deber mismo y está actuando visceralmente y no está actuando visceralmente, está actuando conforme al mandamiento que dice levantarás para ti jueces y oficiales. El problema que tenemos nosotros y que no tenía Yeshua ni los demás personajes bíblicos es la lucha interna que nosotros tenemos en nuestra mente y nuestro corazón a la hora de emitir un juicio. Romanos 10:10.
porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El ser humano siempre ha mantenido una interminable batalla en su corazón y en su cerebro, la batalla entre lo que sabes y lo que sientes, la lucha entre tu alma y tu espíritu, la disputa entre tu yo material y tu ser espiritual, siempre la eterna dualidad. Hay cosas que el corazón siente y la mente no comparte, raciocinio y sentimientos. Cuando armonizas ambas potencialidades, tu ser descansa. Uno de esos personajes de la política decía que no usaba corbata porque le cortaba la comunicación entre su mente y su corazón. En este mundo existen muchas personas que son extremadamente emocionales. Cualquier decisión que toman en su vida está relacionada con los sentimientos y las emociones. Otras, en cambio, todo lo analizan bajo la luz del raciocinio y del conocimiento meramente mecánico e intelectual. Esta forma de actuar en la vida, si se realizan de forma independiente, nos llevan al fracaso, las dos. Cualquier decisión que vayamos a tomar las deberíamos analizar desde estos dos ángulos o perspectivas. Si lo que sabes y lo que sientes están en sintonía, consigues el equilibrio, analizas y juzgas adecuadamente y sobre todo te provocan paz y tranquilidad. Porque si tú amas a Dios y actúas y todo lo juzgas conforme al conocimiento de su palabra, Él está contigo, porque en su palabra está su presencia.